Señoras, señores, bienvenidos a este su podcast Derecho a Opinar. En esta ocasión nuevamente tenemos como invitado al licenciado Rubén Ortiz. ¿Cómo está, licenciado? Le dio la bienvenida. Muchas gracias, extasiado por la nueva invitación a este maravilloso proyecto. Muchas gracias. Para nosotros es un placer. Voy a hacer una pequeña pausa porque el licenciado Abraham Salazar y el licenciado Andrés Magaña, que no nos pudieron acompañar el día de hoy, pues nos pidieron que les mandáramos un saludo, ¿no? Entonces, amigos, no pudieron estar aquí por situaciones de causa mayor, pero los esperamos con mucho gusto en cuanto se puedan reanudar. Los extrañamos, amigos. Bueno, licenciado, ¿y cómo se sintió después de su última participación aquí con nosotros, ya viendo el capítulo, pues bueno, en plataformas, en Spotify, en YouTube, no sé en dónde nos pudo ver? Bueno, la dinámica de mi despacho pues es primordialmente es observar primero YouTube y después las demás plataformas como Instagram y TikTok. Qué bueno que me dice que sí nos vio, porque estuve a punto de pensar de que por su trabajo no había tenido chance de vernos. Por supuesto. Tenía que haber una autocrítica respecto a mi intervención, que espero pues de alguna otra manera poder haber contribuido con un granito de arena y crear conciencia respecto a los proyectos que tiene este maravilloso podcast. No, muchas gracias. De hecho, pues hemos recibido críticas constructivas. Muchos compañeros nos han retroalimentado. Nos han dicho que hay muchos temas que como no dejamos con una conclusión clara, pero bueno, vamos a irlos aterrizando poco a poco, pero cuando esté como completo el equipo que tenemos aquí en el podcast, ¿no? Pero bueno, yo creo que aún así nos gusta tocar muchos temas de trascendencia nacional. Y uno de ellos, pasaron ya algunas semanas y tenemos la designación de la nueva ministra Lenia Batres, la ministra del Pueblo. Autodenominada. Sí, bueno, perdón, se me salió... No quiero que me lo tomen a mal, con todo respeto. No, también yo lo digo con todo respeto. Mi manifestación es con todo respeto, que le hago valer pues su propia autodeterminación a nombrarse la ministra del Pueblo. Curioso que en su toma de protesta, desgraciadamente uno no es como que le encante politizar, pero me llamó la atención que estuviera como toda la cúpula morenista, como si estuvieran haciendo propaganda dentro de la corte, o más bien, bueno, sí, propaganda política. Vaya, ¿no? Cuando son temas, yo creo que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Comunicación no verbal. Sí. Con actos. Y de hecho, por eso creo que aparte de la consecuencia jurídica, porque se integra una nueva persona a la corte, sí hay un impacto más allá. Pero no sé, primer caso, dentro de esta administración también tuvimos la participación de la ministra Yasmín Esquivel, que bueno, por desgracia se hizo viral por un supuesto plagio de una tesis. Perdón, no fue supuesto. Bueno, ya determinaron que fue supuesto, entonces... Pero las condiciones para que se establezca cuando es plagio, cuando es determinada cantidad de párrafos y de palabras que utilizas y no citas a la fuente, pues está considerado como plagio. Mucha gente en Twitter, bueno, ahora X, decía, bueno, y si realmente está viciado su titulación, no estarán viciados todos los acuerdos que firmó, porque en realidad no tendría como el carácter de abogado. O sea, estuvo interesante eso, ¿eh? A mí me tocó un asunto similar hace algunos años, que inclusive fue materia lo llevé hasta la corte, en el cual un notario en el estado de Colima no tenía registrada su firma ante la Secretaría General de Gobierno del estado. Y a final de cuentas, si no tienes registrada tu firma, no cumplías con los requisitos previstos por la ley para poder obtener el fiat y poder ejercer actos conforme a la patente que te da el Estado para que des fe de esos actos jurídicos, pues lógicamente para el suscrito siguen viciados esos actos. Por ejemplo, no cumplen las legalidades que prevé la ley.
Y uno pensaría, bueno, voy a una notaría, bueno, debe estar todo en regla, tienen fe pública, pero hay que estar atento a cualquier actuación. Por supuesto, tan es el caso que ha sido controversial aquí en el estado de Jalisco, que acaban de nombrar a 17 notarios y por varios sancionados. Claro. Entonces, pues, bueno, es una cuestión que nunca vamos a poder tener la certeza al 100%. La única certeza que vamos a tener es que todos vamos a pasar a mejor vida. Veo como un patrón curioso, al menos porque, bueno, estas dos ministras se hicieron virales. Acabamos de platicar lo de Yasmín Esquivel, pero bueno, la ministra Lenia Batres, antes de que tomara protesta, se hizo viral por un video ahí como parece una pequeña riña entre vecinos en un patio, y pues obviamente los medios de comunicación no quisieron dejar de un lado ese video, ¿no? Un comentario que me sale desde lo muy profundo. Dejó ver que era del pueblo porque defendió a su hijo en su entorno familiar, en el cual hasta con insultos se refirió a su vecina. El tema de las redes sociales lo platicamos un poquito el capítulo anterior, no sé si lo tuvo a bien verlo, pero bueno, ahora tenemos que tener como mucho cuidado porque no sabemos cuándo nos vaya a reventar un asunto así, si lo quiere. Eso establece la congruencia de cómo actúas como ciudadano. Claro. O sea, tu actuar como ciudadano te va a alcanzar en algún punto si llegas a ser funcionario público, si llegas a ser una persona popular. Sí, sí. Que ahora este es el término, ¿verdad? Ahorita ocupa ser popular. Claro. Independientemente de lo que hagas. Pero las redes sociales, el ámbito internacional, pues nos está llevando a buscar una popularidad, no importa cómo, pero que seas popular. Qué interesante que toque el ámbito internacional, porque otra de las cosas que están, bueno, que es un patrón que es al menos peculiar con estas ministras recientes, es que tanto a la ministra Yasmín Esquivel, como nos platicó en un capítulo anterior, que tuvieron que explicarle los demás ministros un asunto. Parece que otra vez con la ministra Lenia Batres en su primera sesión, pues ya también le tienen como que orientar. Y una cosa es tener diferente criterio a que ya le expliques como tal cómo funciona el estado procesal de un amparo, ¿no? No sé si tuvo oportunidad de ver un poco de la... Sí. La Corte Internacional, como decías, imagínate que sus pares a nivel nacional, como es la Suprema Corte de Justicia, las nuevas designaciones de ministros por parte del Ejecutivo, no conozcan el estado procesal de sus propios asuntos, en los cuales tienen la obligación de estudiar y manifestar, porque cuando ya van a la sesión, ya es un asunto que fue estudiado, y eso es una cuestión procesal que debieron de tener en cuenta en todos los puntos a tratar dentro de la sesión para poder defender el proyecto que van a presentar al Pleno. Entonces, tratándose de ministros de la Corte recién designados, pues no obstante que son abogados que tienen experiencia jurídica, por lo menos deben de saber sus asesores cómo presentarle el proyecto. Entonces ahí están evidenciando la incapacidad o de alguna manera la ignorancia o la responsabilidad que cargan al defender su proyecto. Entonces cuando no se logran esos parámetros, pues deja en una mala postura a nivel internacional un poder como es el Poder Judicial a nivel nacional, de una forma, pues, quiero decirlo de una forma pues, que no duela tanto, pero de una forma, pues, desgraciadamente, pues no capacitada, no a la par de la Corte Internacional, cuando en teoría, pues, estudian asuntos de trascendencia para determinada población en la cual pues se supone que no hay otra instancia. Entonces, al evidenciar esas deficiencias, pues hace patente que esas personas en el cargo pues no
no tienen las cualidades necesarias para representar ese poder. Y eso es lo que creo que nos deja mal parados de forma internacional. Como te hacía referencia en el capítulo anterior, cuando México fue punta de lanza por los grandes juristas a los cuales hemos tenido. Y creo que todavía hay grandes juristas, pero al no estar alineados con el sistema político actual, pues no pueden llegar a acceder a ese cargo público. No, y vamos a ser honestos, dentro de este mundo jurídico también hay especialidad entre nuestros colaboradores. Claro. Mucha gente empezó a ver en comentarios de que se creen todólogos, y pues aquí abiertamente les vamos a decir que honestamente ningún abogado es todólogo, porque siempre te tienes que estar actualizando, porque habrá una materia que domines más que otra. No, y es válido, y por lo pronto pues yo lo hago. Cuando tengo dudas respecto a alguna materia, pues busco a algún colega, algún compañero, alguien que me pueda asesorar respecto. Inclusive a mí me han pedido opiniones pues hasta jueces respecto a determinados asuntos con los cuales tengo una amistad, y que ellos mismos reconocen pues que no son conocedores o no están conformes con la primera opinión que le dio su secretario de acuerdos, y el secretario de acuerdos pues de alguna otra manera le propone un proyecto y el juez lo autoriza, pero cuando no está convencido, el mismo titular puede pedir opiniones pues, con quien se sienta en confianza de su círculo cercano respecto a una contribución a crear un proyecto más sólido para poder emitir una determinación. Yo hago la siguiente analogía. Bueno, si uno tiene un problema del corazón, obviamente tiene que ir con un cardiólogo. No te va a atender para ese problema a lo mejor un neumólogo, ¿no? Claro. Vaya, entonces lo mismo surge con las materias acá con nosotros. Sí, definitivamente. Por eso buscamos que se haga pues un equipo en el cual pues tengas a lo mejor personas con más capacidades y más conocimientos en determinadas áreas que te puedan ayudar pues a buscar claridad para que al emitir una opinión o una resolución pueda estar lo mejor sustentada conforme a esa especialidad. No, y bueno, retomando un poquito el comentario acertado que me encantó, que acaba de decir hace unos minutos, a nivel internacional. Es bien sabido que hace unos años, aproximadamente una década, hay un diálogo entre cortes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana, por su parte, establecen diálogos, están como en constante comunicación, porque así lo hemos visto en algunos programas propios de la Corte. Y pues la imagen que deja la corte local obviamente es preocupante en ese sentido, porque bueno, ¿qué van a opinar allá en la corte interamericana? El capítulo anterior con usted decía, hubo un momento en que México fue punta de lanza, pero bueno, pues parece que nos están superando con creces, y yo tengo el temor de que esto sea un retroceso en el nivel de la corte. ¿Cómo lo ve usted? No solamente en el nivel de la corte, en el funcionamiento como Estado. A través de las decisiones estamos viendo que las finalidades del Estado no se están cumpliendo. ¿A qué me refiero? El equilibrio de poderes. Y es interesante lo que dice lo de la inversión de poderes, la independencia judicial, que lo hemos dicho mucho aquí. Pero bueno, el presidente se ha encargado de eso. ¿Cuál ha sido el problema con él, con el Poder Judicial? Él solo lo sabe, pero no es una coincidencia que cuando haya tenido que atacar al Poder Judicial lo haya hecho, cuando haya tenido que atacar al INAI lo ha hecho, cuando ha tenido que atacar al propio INE lo ha hecho, y si no se atiende como a esas pretensiones que ellos tienen, ¿cómo empieza a presionar? Asfixia con el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, propiamente ya hay dos personas de su corriente filosófica en la Corte. Y bueno, si la Corte antes era como el último escalafón de justicia, pues ¿cómo van a llegar las votaciones? Acaba de decir otra vez de que vamos a reformar el Poder Judicial. ¿Y qué va a implicar la reforma de ese Poder Judicial? Seguramente, entre otras cosas, con la baja de los sueldos, porque dice, están violando la Constitución los ministros porque no atiende el artículo 127 constitucional. Bueno, cuando usted ha violado la Constitución miles de veces, ¿qué ha dicho él? No me salgan con que la ley es la ley. Entonces hay un doble discurso que se advierte, a mi punto de vista, que todas las instituciones que a ti te estorban, las quieres asfixiar, las quieres manipular, y cuando tú
te conviene defender la Constitución, ahora sí sales con esa bandera de por qué están violando la Constitución, ¿no? Bueno, es que es claro pues que la pretensión del presidente desde que asumió su cargo era inclusive es un principio básico de política. Debes de quebrar todos los efectos del sistema político anterior. Claro. Entonces, ha sido fiel a su discurso. Es de las pocas personas que, nos guste o no, ha sido congruente, porque él... Pero yo lo veo diferente. No. Él decía que iba a acabar con todo lo que estaba instalado. Es algo similar a lo que le pasó ahorita, pues, tratando de buscar el ámbito internacional, a lo que está pasando con Milei, a la inversa. Uno socialista, el otro de extrema derecha, en la cual está rompiendo con todo lo que había anteriormente. Entonces, el presidente sí estableció que iba a romper, que iba a acabar la corrupción. Lo dijo, pero no dijo que le iba a cambiar. Oiga, pero bueno, que acabó con la corrupción del sistema anterior para crear él su sistema de corrupción. Es que hay mucha gente que dice en Twitter y en X que decía, bueno, es que a ti no te molestaba la mafia del poder, te molestaba que no fueras parte de la mafia del poder. Eso es a lo que voy. O sea, rompió con todo para él instaurar su propio mecanismo, su propio control de poder a través del sometimiento de los otros poderes. Claro. Que igual nos pasó con el PRI, y que tenían sometido al Poder Judicial, que hubo una reforma en el 97 de la Corte, en la cual nadie se acuerda de eso, cuando Ernesto Zedillo reformó la Corte y hubo movimientos de ministro y en la Suprema Corte de forma sustancial. La diferencia es que la sociedad era distinta en ese tiempo. Pero qué bueno que toca ese tema, porque hemos recibido como críticas de que, bueno, parece que solo le tiran a un lado. No se trata de eso. Esa situación que pasó histórica, que yo no la recuerdo porque era niño seguramente, no sé si se había nacido, no creo que tenga que ver una cosa con la otra, porque el Poder Judicial tiene independencia judicial. No, sí. A lo que yo me refería era que la investidura del presidente siempre ha sido predominante en todas las repúblicas. Siempre en todas las repúblicas quien ostenta el cargo de presidente busca cómo controlar a los otros poderes, no solamente en México. En cualquier país en el cual su sistema político sea una república, lo vemos en Estados Unidos con presiones al Senado, lo vemos en... Pero, a ver, en Estados Unidos el Senado sí tiene facultades para frenar acciones de los presidentes. Sí. Lo vimos con Donald Trump, y acá el problema que hay es de que, bueno, tú quieres tener sometidos. La diferencia es que hay un sistema bipartidista. Eso es diferente también. O sea, sí se puede dar un poco más el contrapeso del poder. Y aquí utilizamos Aquí parece una simulación. Eso es a lo que voy. Divide y vencerás. Algo que está previsto en los sistemas de combate, que siempre divide al enemigo y va a ser así. Y que es lo que se está haciendo actualmente, claro, políticamente, con todo lo que estamos viendo. Pero a mí la molestia, yo difiero mucho con lo que usted dice de la congruencia del presidente, porque le acabo de poner el ejemplo de que, bueno, me faltó matizar. Sí, pero muchas veces dice, no me salgan con que la ley es la ley, él está violando la Constitución un montón de veces, y ahora sí se cree defensor para ponerse esa capa enfrente de obviamente sus cámaras, de sus periodistas de la mañanera, para que la gente diga, oh, mira, los ministros son los malos, oh, él sí está buscando eliminar con privilegios, y no sale a la luz en muchos medios de comunicación todo el cochinero que también están haciendo sus hijos. Y cuando le preguntan, solo dice que es mentira, y no se profundiza en la investigación. El presidente siempre, voy a decir algo muy polémico, el presidente dice, está con la bandera en la espalda, como si él se creyera a Benito Juárez. Y ahí, para mí, en mi opinión, unas cosas en las que se parece más a Porfirio Díaz, y no por lo bueno, no por el lado económico. Recordemos que en esa época el periodismo que iba en contra de la República era perseguido. Actualmente también lo es. Le voy a dar unos ejemplos. Recuerda, por ejemplo, y no solo el periodismo, pero obviamente está lo de Loret de Mola, que lo está atacando constantemente. El juez Fierros, cuando concedió una suspensión con una de sus reformas, lo mandó a investigar, y lo dijo públicamente que lo iba a mandar a investigar por corrupción. Y la verdad, yo dije, este titular no le tiembla, porque siguieron llegando obviamente los amparos, y siguió en la línea.
Obviamente no tendría que estar condicionado una cosa con la otra, pero con esas acciones yo lo que advierto es de que estoy manipulando a la gente, estoy abusando de la falta de información que tienen todas las personas que me están siguiendo, y a partir de ahí, poco a poco, estoy metiendo mi cuchara para ir controlando todas las instituciones en las que no tenía control. Repito, INAI, Poder Judicial y el INE, son los que se me ocurren. Es la práctica común de líderes con esa línea que tiene el presidente. ¿En qué sentido? Pues desgraciadamente, como un ejemplo que mencioné en mi intervención anterior, cuando veíamos que en el área del narcotráfico, yo mencionaba que a México había señales de que íbamos a llegar a donde estamos actualmente con los efectos de la narcoguerra. Los focos rojos. Los focos rojos que nos advertían que si no poníamos atención íbamos a llegar a los niveles de violencia que llegamos con Colombia en la época de Pablo Escobar, en los 80s, principios de los 90s, y que cuando aquí empezaron a ver los primeros focos rojos decían, no, es imposible, estamos muy lejos. Estamos teniendo el mismo panorama que estamos viendo, el ejemplo que está pasando en países en Centroamérica y Sudamérica, Venezuela y demás países, en los cuales así como se inició un proceso de cambio mal llamado revolución bolivariana en esos países, aquí denominada 4T, no estamos viendo los focos rojos que en realidad están estableciendo. Es que sabe que yo lo voy a ser honesto. Al inicio de esta administración, cuando la gente que era con tinte político de la oposición mencionaba que había un riesgo de que este país llegara a esas instancias como Venezuela. Yo de inicio no lo creía, pero poco a poco como que esos focos rojos que usted dice son más evidentes. Lo mismo pasó en el narcotráfico. ¿Sabes cuál era uno de los razonamientos en los cuales la Solo gente... déjeme decirle una cosa. El problema, ¿sabe cuál es? Que la gente no lo terminamos de creer, de aterrizar. Los simpatizantes de Morena están tan obsesionados, están tan manipulados que no la creen. Bueno, incluso en ese partido ya se ha visto que tienen sus diferencias. Muchos han estado renunciando, han estado bajándose del tren, si lo quiero ver así, porque no les permitieron que los pusieran como candidatos. Entonces, bueno, las aspiraciones personales se han visto coartadas por el modelo que ya tienen previsto la misma dirigencia de ese partido. Pero a final de cuentas, lo que yo te comentaba, los focos rojos, en relación a la analogía que yo hacía con los focos rojos del narcotráfico, a la política que estamos viviendo ahora con países de Centro y Sudamérica, ¿en qué sentido iban? Decían que no era posible con el narcotráfico porque teníamos de vecino Estados Unidos, que Estados Unidos iba a hacer todo lo que estaba en su alcance para que México no llegara a tener los efectos que tenía Colombia en ese tiempo. Lo mismo decían, Estados Unidos no va a permitir que un líder político con la ideología socialista como la que tiene Andrés Manuel López Obrador llegue al poder. ¿Y cuál vimos? ¡Oh, sorpresa! Entonces, que Estados Unidos, independientemente con la intervención que es innegable ha tenido en diversos países, en México no la ha podido hacer patente. ¿Por qué? Porque ya tenemos ataques con drones de manera directa, con artefactos explosivos de primera generación, cosas que no veíamos, y literal es un estado de alerta que estamos viviendo con las cuestiones del narcotráfico. Eso por lo que ves. En las cuestiones políticas, el acaparamiento de los programas sociales, el adoctrinamiento que estamos viendo. Claro. No hemos tocado el tema de la educación, la polémica que se armó con la reforma educativa, todo lo que ha estado pasando, que nos está dando los focos rojos de decir, esto tiene los mismos pasos que llevaron al declive en Venezuela y en los demás países. No, y de hecho, tocando ese tema de lo de la educación, pues
recordando otra vez cuando no se permitió la distribución del material educativo que estaba proponiendo esta administración, en cuanto pues llegó a la corte con el ministro José María, obviamente foco de ataque. Entonces yo creo que ya son como muchos casos y ya es muy evidente, la gente no se lo termina de creer. No nos crean a nosotros en realidad, porque a fin de cuentas hay que ser analíticos y nada más hay, como dice un dicho popular, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ya nos pasó y no pusimos atención con el ámbito de seguridad interna en temas de narcotráfico. Yo creo que no debemos de permitir que nos pase lo mismo en política. Ok, pero bueno, de alguna manera, si continúa esta administración, el riesgo que yo veo que es inminente es de que poco a poco la corte se siga politizando más de lo que ya está. Ya no solo a nivel de que no rindas jurídicamente como el resto de tus compañeros, sino como a la imagen internacional, y obviamente cuando lleguen cuestiones a la corte donde ya venga como orden directa del ejecutivo, obviamente va a pasar por el legislativo todo lo que digan acá. En el Poder Judicial tampoco vamos a tener ya un Estado de Derecho. Y es por esa consecuencia que yo veo, por apoyar a un movimiento y porque no te da el alcance jurídico. Yo me pongo a pensar las personas que sus asuntos van a empezar a llegar a esas salas. Afortunadamente ahorita todavía hay votación y digamos que todavía podemos decir que hay un pequeño balance. Pero si continúa esto, yo sí tengo un temor desde el lado jurídico. No, por supuesto, no solamente tú, toda la ciudadanía debemos de tener un temor fundado en relación a los cambios que está habiendo en el escenario judicial y en específico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser el órgano máximo de administración de justicia.